Bien chicos, en este video vamos a aplicar la operación gradiente sobre un campo escalar, sobre un campo vectorial y sobre un campo tensorial. Para ello dice que si S es una función escalar de las variables x1, x2 y x3, bueno, el gradiente de ese campo escalar va a ser igual a, me queda que la parcial con respecto a x1 en la dirección 1 más la parcial con respecto a x2 en la dirección 2 más la parcial con respecto a x3 en la dirección 3 va a estar multiplicado por S. Es decir, que estas parciales se van a aplicar sobre S. Por lo tanto, me va a quedar que la parcial con respecto a x1 aplicado sobre la función S en la dirección 1 más la parcial con respecto a x2 aplicado sobre la función S en la dirección 2 más la parcial con respecto a x3 aplicado sobre la función escalar S en la dirección 3, bueno, eso lo vamos a poder agrupar de la siguiente forma, es decir, la sumatoria desde i igual a 1 hasta 3 de la parcial con respecto a x sub i sobre S en la dirección E sub i. Y como tal tenemos el gradiente de un campo escalar. Ahora vamos a ver el gradiente de un campo vectorial, es decir, nabla aplicado simplemente sobre el campo vectorial. Para ello, pues ya sabemos que nabla lo podemos representar como la sumatoria desde i igual a 1 hasta 3 de la parcial con respecto a x sub i y el vector unitario en la dirección i. Y el vector lo podemos como tal representar como la sumatoria desde j igual a 1 hasta 3 de b sub j y el vector unitario en la dirección j. Ahora bien, para poder aplicar, vamos a nabla o las parciales con respecto a cada una de las componentes, pues simplemente vamos a proceder a agrupar. Para ello nos va a quedar la sumatoria desde i igual a 1 hasta 3, la sumatoria desde j igual a 1 hasta 3 de la parcial con respecto a x sub i aplicado sobre b sub j, el vector unitario en la dirección i y el vector unitario en la dirección j. Y ojo aquí, porque también aquí podemos aplicar la predicción del orden del resultado. Para ello, recuerden que cuando no hay un signo de multiplicación entre los factores, pues el orden del resultado va a ser igual a la suma de cada uno de los órdenes de los componentes. Es decir, si el operador diferencial nabla vale 1 y si este vector b vale 1, entonces el resultado o el orden del resultado va a ser igual a 1 más 1, es decir, 2. Un tensor de orden 2. Y eso lo podemos comprobar, ¿por qué? Porque tenemos dos direcciones, es decir, dos vectores unitarios. Ahora, ¿cómo vamos a representar esto? Bueno, pues igual como lo hemos venido trabajando. Son 3 por 3, 9 términos que van a tener exactamente esta estructura. Recordando así, pues, que nos van a quedar agrupados como sigue. La parcial con respecto a x sub i sobre b sub j, pero recuerden que esto está multiplicado por los vectores unitarios sub i y sub j. Lo que voy a hacer ahora va a ser colocar los 9 términos agrupados en la matriz y después voy a proceder a colocar los subíndices. Me va a quedar, por lo tanto, la parcial con respecto a x de b, los vectores unitarios, y por último la parcial con respecto a x sobre b y sus respectivos vectores unitarios. Ahora bien, me hace falta encontrar los otros 6 términos más. Bien, ahora voy a proceder a colocar los subíndices. Para ello observo que puedo aprovechar, tal como lo indican i y j, como fila y columna. Y ambos pares, si lo quiero considerar así, como de factores, pues entonces están como fila, columna. Así que de forma mecánica puedo aplicar 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3,
3, 2, 3, 3. Ahora bien, si el problema me hubiera dado el valor del vector b con su componente en b1, b2 y b3, bueno, pues el siguiente paso consiste en sustituir a b1, a b2 y a b3 y aplicar la derivada con respecto a la variable x1 sobre b, la derivada de la variable x2 sobre b y la variable de la derivada x3 sobre la componente 3 de b. Ojo, recuerden que la parcial con respecto a x1 corresponde a derivar a x, lo demás funciona como constante. La parcial con respecto a x2 consiste en derivar a y la parcial con respecto a x3 consiste en derivar a z, si es que la función de b que me están dando está en términos de x, de y de z, pero no quiero que pierdan de vista eso que les acabo de mencionar. Como tal, no voy a poder simplificar aún más esta matriz. ¿Por qué? Porque simplemente me va a quedar la componente que se forme después de aplicar el diferencial y sus respectivas direcciones. Así que la respuesta la puedo aplicar o la puedo presentar como una matriz de 3 por 3 términos. Bien, ahora vamos a continuar con el gradiente de un campo tensorial. Prediciendo el orden del resultado, bueno, sabemos que podemos simplemente sumar cada uno de los órdenes de las componentes. En este caso, gradiente me representa 1 y el tensor tau representa un orden 2. Por lo tanto, tenemos que obtener de resultado un orden 3, es decir, un sistema de 3 matrices de 3 por 3. Ahora bien, una vez que sabemos cómo representar gradiente, pues lo representamos como la sumatoria desde igual a 1 hasta 3 de la parcial con respecto a x sub i de e sub i. Esto representa simplemente al operador nabla. Y el tensor se representa con su respectiva doble sumatoria, su componente jk y sus dos direcciones, es decir, sus dos vectores unitarios, el vector unitario en j y el vector unitario en k. Una vez que simplemente reagrupamos las tres sumatorias, aplicamos la parcial con respecto a x sub i sobre cada componente de tau y agrupamos los tres vectores unitarios. Ahora bien, ¿qué tenemos de respuesta? Tenemos 3 por 3, 9 por 3, 27 términos que tenemos que acomodar. Esos 27 términos todos tienen esta estructura. Todos están compuestos por la parcial, por la componente en tau y por cada uno de los vectores unitarios. Quiero que analicemos los subíndices. Si analizamos como fila, columna y K la dejamos como matriz, entonces nos vamos a mover como fila, columna y K la vamos a dejar como matriz. Y lo mismo va a suceder con fila, columna y matriz. Sabemos que K en este caso va a ir desde 1 hasta 3. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede acá? ¿Cómo voy a empezar a rellenar de forma mecánica mi estructura? Bueno, primero sabemos que es fila, columna y coloco es 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Ahora bien, si K representa matriz, el segundo subíndice de tau en estos 9 términos es igual a 1. Ahora procedo a hacer el análisis de los subíndices de los vectores unitarios. Fíjense que es fila, columna, por lo tanto puedo llenar de forma mecánica 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Y en esos 9 términos, ¿cómo corresponden a la matriz 1K? Corresponde a 1, por lo tanto en todos el vector unitario va a ser igual a 1. Ahora bien, como este primer término del vector unitario en
en 1 se repite en los 9 términos, entonces puedo factorizarlo y colocarlo fuera de la matriz, por lo tanto me va a quedar el vector unitario en 1. Pero si hago eso que acabo de hacer, entonces necesito borrarlos de las componentes de esta primer matriz. Y como tal me va a quedar esta estructura. Ahora bien, las otras dos matrices son exactamente iguales que esta, solamente que se va a modificar el segundo subíndice de tau. ¿Por qué? Porque si tau se mueve en JK y K representa matriz, pues entonces, si estamos en la matriz 1, todos tienen que tener el segundo término como 1. Si estamos en la matriz 2, todos deben de tener el segundo término en 2. Y si estamos en la matriz 3, todos deben de tener el segundo término como 3. Eso porque se mueven con el vector unitario en 1, el vector unitario en 2 y el vector unitario en 3. Por lo tanto, queda como ejercicio que ustedes realicen estas dos matrices. Ahora bien, si el problema me hubiera otorgado como tal ¿cuánto vale el tensor tau y cada una de sus componentes? Pues simplemente verifico las posiciones, las sustituyo en el lugar correcto, el valor de la componente de tau en 1, 1, el valor de la componente de tau 2, 1, el valor de la componente de tau 3, 1, y así sucesivamente voy a proceder a sustituir en otra etapa y a aplicar la respectiva derivada. Recordando y haciendo énfasis que si voy a derivar con respecto a x2, derivo con respecto a y. Y si voy a derivar con respecto a x3, es como si derivara con respecto a z. Bueno chicos, pues en este video se introdujeron las operaciones de gradiente de un campo escalar, vectorial y tensorial. Estas estructuras básicas me van a ayudar para que cuando me otorguen los verdaderos valores o componentes de un escalar S, de un vector B y de un tensor tau, por ejemplo, bueno, pues yo simplemente proceda a descargar la información y a efectuar la derivada indicada. Así pues voy a obtener como tal las estructuras que vimos en este video. Pues eso es todo. Vamos a pasar a otros tipos de operaciones que se efectúan con el operador nabla.